Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, ¿cierto? De análisis services multidimensional en data mining, ¿cierto? Lo voy a llamar SSAS clase 8PM. Listo. Lo primero, data source. Botón derecho en data source. Nuevo data source. Acá todos tenían que escribir o debían escribir sala K404-16. En mi caso, pues va a estar en mi máquina. Localhost SQL 2012. Y AdventureWorks. Ok. Next. Dijimos que íbamos a usar la cuenta del servicio. Y lo siguiente es darle un nombre. DS de Data Source AdventureWorks. Listo. Lo siguiente es crear una vista, o sea, seleccionar las tablas con las que vamos a trabajar para hacer el cubo. Pues seleccionamos ¿cuál? El Data Source que acabamos de crear. Y pasamos a seleccionar las tablas que dijimos. Son Customer, Date, Geography, Product y las ventas de internet. Product Category y Product Subcategory se agregan después como un query nombrado. Entonces, el nombre de la vista, el Data Source View, en este caso DSV, finalizar. Y ya nos abrió la vista. ¿Cuál nos falta? Crear DIN Categories. ¿Cómo se crea? Botón derecho, nuevo query nombrado, el nombre que le vamos a dar, seleccionamos las tablas, Product Category y Product Subcategory. Como están relacionadas, automáticamente se hace el join y selecciono las dos claves subrogadas y los nombres. Eso es lo único que necesito. ¿Sí? ¿Si selecciono qué? Pues no debería, porque entre menos cosas llevemos es mejor. Llevamos solo lo que necesitamos. Podemos ejecutar el query para ver el resultado. Acá está. ¿Cierto? Listo. Y lo siguiente era unir las dos tablas que están relacionadas. En este caso, de Product Subcategory con Product Subcategory. Él me dice, necesito que en la tabla tal esto sea una clave primaria. Claro, ¿cierto? Listo. Ya seleccionamos las vistas con Product Subcategory en ambos casos. Lo siguiente, crear la dimensión. Vamos, creamos, le decimos botón derecho, nueva dimensión. No vamos a generar nada, no, para eso nos conectamos a un data source, a un origen, para usar una tabla que ya tenemos, que ya existe. Entonces, por eso siempre seleccionamos usar una tabla existente. Next. Ahí decía, ¿cuál es la que necesitamos? Vamos a crear la dimensión fecha. Entonces, la tabla que tiene las fechas, DIN Date. Y la clave, la columna clave es Date. Ahí decía, y el nombre de la columna, la columna de nombre va a ser la fecha completa. Eso lo que va a hacer es, recuerden, acá está sin separadores, es un entero, acá es una fecha.
Quiere decir que cuando seleccionemos day key me va a mostrar la fecha completa. Así internamente estoy utilizando el entero. Next. Acá seleccionamos ¿qué? El resto de atributos. ¿Cuáles son? Spanish Date Name of the Week, día del mes, nombre del mes en español y año. Next, le damos el nombre, din fecha y finish. Listo, hasta ahí era el ejercicio y llevo 6 minutos. Listo. Bueno, lo siguiente es empezar a ver eso cómo funciona. En las máquinas de aquí de la institución no está bien configurado, no permite implementar los cubos en esas máquinas, ¿sí? Yo lo voy a hacer entonces acá para que lo vean. Incluso la clase pasada lo vimos. Simplemente le voy a decir procesar, me voy a ir a las propiedades del proyecto antes de implementar. Y acá les tengo que decir que el servidor de implementación es localhost SQL 2012, ¿cierto? Y el nombre del proyecto o el nombre de la base de datos que le vamos a dar. Sí, ahí se le puede cambiar. O sea, él por defecto toma el nombre del proyecto, pero uno le puede dar otro nombre. Le damos OK. Y ahora sí, botón derecho, deploy. Me salió un error, es porque la cuenta de servicio no tiene permisos. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar un usuario de base de datos. Le doy doble clic a data source y le digo que utilice una cuenta de SQL. Pruebo la conexión, está correcto. OK, y nuevamente le digo deploy. Ahí ya implementó correctamente y procesó. Que haga nuevamente ¿qué? Simplemente seleccioné el proyecto y le dije propiedades y en el server le puse pues el nombre de mi servidor, ¿cierto? De Analysis Services. Listo. Como ya implementó, voy al browser y ¿qué veo? Acá donde dice jerarquía me aparecen todos los atributos que seleccionamos, ¿cierto? El calendar year, la fecha, el día del mes, el día de la semana y el nombre del mes. Pero todos están por separado. Aquí están todos los años. Aquí están los días del mes, del 1 al 31, los días de la semana, los nombres del mes, ¿sí? Y la fecha, que es como el nivel más bajo, ¿cierto? Es el de mayor granularidad. Sí, eso hay forma de ordenarlo, claro. Listo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces con la fecha? ¿Cierto? Tengo ahí todas las fechas que tengan el Data Warehouse. Entonces, como todas las fechas, si yo quiero encontrar una fecha específica ahí, me es muy complicado. Si yo quiero, por ejemplo, encontrar el 23 de julio del 2007, me tengo que venir a explorar todo esto para poder encontrar ese dato. Entonces, ahí aparecen o son útiles las jerarquías, ¿cierto? Entonces vamos a crearle una jerarquía para que veamos cómo se explora más fácilmente esos datos, sin tener que ir a buscar entre todas las fechas la que yo necesito. Entonces lo que hacemos para eso es este espacio que hay aquí en la mitad de las jerarquías. Cogemos en este caso el año, luego el mes y luego la fecha.
le doy un nombre a esa jerarquía, fecha. Estos que están en inglés los puedo pasar para que queden en el idioma que estamos manejando. Y esta advertencia que me aparece se debe a que él detecta que estoy creando una jerarquía, pero que no hay relación entre el año y el mes. ¿Sí? Ni relación entre el mes y el día, si solo, por ejemplo, lo agregáramos. Y lo que muestra es que no hay esa relación es esto, es decir, el año directamente está relacionado con la fecha y el mes directamente con la fecha. ¿Sí? Entonces ese es la advertencia que él me hace. Pero en este caso no es un error, porque como vieron en la columna año aparecen solo 2005 al 2010, y en la columna mes solamente, o en el dato mes solamente aparecen los 12 meses del año y ya, ¿cierto? No hay una relación directa de pertenencia de un mes específico con un año específico, por eso es que está bien así. Listo, le doy nuevamente procesar e implementar. Ahí se procesó correctamente. Y si vamos al browser y le decimos reconectar, nos vamos a dar cuenta que ya aparece también disponible un atributo más, que es fecha, con un icono diferente, que es un triángulo. ¿Sí? Que lo que quiere decir es que es una jerarquía. ¿Sí? Pero además me aparecen disponibles los otros, ¿cierto? Vamos a explorar primero la jerarquía para que veamos el cambio tan grande. Solo aparecen los años. Si decíamos que queríamos saber el 23 de julio del 2007, simplemente vengo, selecciono el 2007, busco julio y busco el 23, sin tener que ir a recorrer toda la lista de valores. ¿Sí? Para eso son las jerarquías. Ese es el uso de las jerarquías. El motor internamente lo utiliza para otras cosas, pero digamos que lo que podemos ver nosotros del uso de las jerarquías es esto. ¿Sí? Para allá voy, muy bien. Como aparecen otros campos que yo ya tengo y que los voy a explorar a través de la jerarquía, entonces es muy válido pues simplemente no mostrar ni el año, ni la fecha, ni el mes. Los otros dos, ¿por qué no? Porque no están dentro de la jerarquía. Entonces vamos a ocultarlos. ¿Cómo se ocultan? Selecciono el atributo, me vengo a propiedades y busco una propiedad que se llama visible, atributo visible en la jerarquía. Le digo que no, que falso. Lo mismo hago con la fecha, falso. Y lo mismo hago con el nombre del mes. Si proceso nuevamente, cada vez que hay un cambio en una dimensión o en el cubo en sí, siempre tengo que volver a implementar y a procesar. Voy al browser, me conecto nuevamente y se darán cuenta que solo aparecen la jerarquía y los otros dos, ¿cierto? Los que no hacen parte de la jerarquía. ¿Listo? Ahora bien, ya tenemos esta jerarquía creada, ya vemos que funciona. ¿Qué sigue? Crear el cubo. Vamos al explorador de soluciones, buscamos la carpeta de cubos, le damos botón derecho, nuevo cubo. Next en la primera pantalla. Igual que pasa con las dimensiones, nosotros no vamos a crear ni un cubo vacío ni a generar tablas en el origen, no, vamos a usar una tabla existente. ¿Existente en dónde? En la vista, en el data source view que creamos. ¿Cuál va a ser entonces nuestra tabla base para crear el cubo? La FAC, ¿cierto? La tabla de hechos. Le damos next. ¿Qué pasa acá? Él me sugiere, él hace una evaluación de esa tabla y me sugiere cuáles son las posibles medidas. ¿Pero en qué se basa? Primero, se basa en que en todos los campos que sean números.
Él dice, todo lo que sea un número es posiblemente una medida. Y si además estos tres, que evidentemente son claves subrogadas, no tienen relación en el data source con ninguna otra tabla, él supone que como no tienen relación también puede ser una medida, ¿cierto? En este caso, para el ejercicio, ¿cuáles vamos a utilizar? Vamos a utilizar solo dos. Vamos a utilizar la cantidad de ventas y, o sea, el monto de venta, pues, ¿cierto? El valor y la cantidad, las unidades, ¿cierto? Esas dos vamos a utilizar. Next. ¿Cuál dimensión tengo creada? Dimensión fecha. Seleccione dimensiones existentes. La dimensión fecha es la única que creamos. Pero además dice, seleccione nuevas dimensiones. Es decir, él es capaz, el asistente en este caso, es capaz de detectar que esa tabla tiene relación con otras dimensiones o tablas que están dentro del Data Source View, que son la DIN Customer, la DIN Geografía, la DIN Product y la DIN Categories. Mire que no me muestra las del origen, me muestra las de la vista. Y además me sugiere una dimensión degenerada que sería una relación con la tabla de hechos, ¿sí? A mí no me gusta, ni sugiero que utilicen este asistente con esas nuevas dimensiones, porque realmente él no me aporta nada. Él lo único que hace es crear una dimensión, porque obviamente se necesita crear al menos una dimensión para poder hacer algún tipo de resumen, pero solamente crea con la clave subrogada, o sea, no agrega ningún otro atributo. O sea, que lo que me ahorra en tiempo, bueno, es prácticamente nada, ¿sí? Entonces yo no suelo hacerlo así. Yo voy a dejar solo una para que vean lo que sucede. Voy a dejar solo DIN Product para que veamos cómo la creó. Este es el nombre del cubo. Entonces, ventas por internet, finalizar. Estos nombres también se pueden cambiar, ¿sí? Este grupo de medidas y estas medidas, por ejemplo, vamos a colocarle ventas por internet. Esto se llama valor ventas y cantidad ventas. Listo. Miremos entonces ahora, eso es en cuanto a las medidas. Y en cuanto a las dimensiones, miren que él creó 4 dimensiones. 3, ¿por qué 3 de fecha? Porque hay 3 relaciones de fecha. Mírenlas acá. Una dimensión para la fecha de solicitud o la venta, una dimensión para la fecha de entrega y otra para la de envío. Pero todas dependen de ¿cuál? De DIN fecha. Miren que todas dicen DIN fecha, DIN fecha, DIN fecha. Para efectos del ejercicio yo voy a quitar 2 que no me interesan, que es la fecha de envío y la fecha de entrega. Y vamos a mirar y vamos a comparar la que nosotros creamos, que tiene una jerarquía de fecha y además 4 atributos que sí me dicen algo, contra la de producto, que solo tiene las claves subrogadas. Eso es lo que les digo, que ese asistente para la creación de las dimensiones no me aporta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la dimensión de producto y editarla, ¿cierto? O sea, es decir, hacer lo mismo que hicimos con la dimensión fecha, decir qué es lo que queríamos ver. Por allá en la dimensión de fecha, habíamos dicho key column tal columna y key value tal columna, ¿sí? En este caso, eso es lo que tenemos que hacer. Se puede hacer desde acá. Seleccionamos el atributo, vamos a propiedades y buscamos en la parte de abajo donde dice source, la categoría source. Miren que dice key columns, product key, y name column, pues la que nosotros queremos que nos aparezca, en este caso el nombre del producto. En la propiedad name column
la propiedad del atributo. Selecciono el otro atributo y le digo que quiero que el name column de ese atributo sea, lo saque de categorías y saque el nombre de la subcategoría. ¿Sí? Guardar. Bueno, ahí me está diciendo que no lo he implementado o se van a salvar. Digámosle que sí. Aquí también podemos crear una jerarquía que sea primero la subcategoría y luego el producto. Le damos también un nombre a esa jerarquía, subcategoría y producto. Procedemos, procesamos. Estas dimensiones son muy sensibles. ¿Sensibles a qué? Yo puedo llegar a tener en los datos, puedo llegar a tener dimensiones, podemos decir, cojas. Es decir, que yo tenga subcategorías o categorías que no tengan productos asociados o relacionados. O al revés, que tenga productos que no tengan categorías que estén relacionadas o subcategorías. Entonces, para evitar ese tipo de errores, lo que hacemos es decir, cambiar las configuraciones. Vamos a la pestaña de errores de clave de dimensión, decimos customizar y le decimos que ignore, que no cuente esos errores y listo. Volvemos y le decimos procesar y miren que aunque salieron errores, él procesó. Pero esos errores, como les digo, puede ser faltas de claves, ¿sí? Puede ser normal. Ahora, lo ideal y un data warehouse bien hecho y todo es que eso no debe pasar. Siempre debe haber su correspondiente clave de dimensión en la otra, ¿cierto? Todo está relacionado, pero es posible que tengamos esos casos. Vamos al browser y tenemos la dimensión la jerarquía producto y ahí están cada una de las dimensiones con los productos, perdón, cada una de las subcategorías con cada uno de sus productos. Y al igual que en el caso anterior nos aparece todavía esta, entonces la podemos ir a ocultar. Vamos, propiedades, atributo visible en la jerarquía, no. Volvemos a procesar. Perdón. Cambiamos la configuración de errores y ejecutamos. Procesó. Vamos al browser, reconectamos y solo debemos de ver la jerarquía nomás. Ahora bien, ya creamos la dimensión, entonces vamos al cubo, pues el cubo ya la tiene, ¿sí? Ya tiene nuestra jerarquía. Lo que tenemos que hacer es volver a implementar el cubo y a procesar. Otra vez, esta parte es repetir, o sea, es igualito en todos los casos. Ya procesó el cubo. Vamos al browser y veamos cómo se ve. Entonces, las medidas. Digamos que queremos ver el valor de las ventas. Ese valor que hay ahí es el total de ventas de todos los años, por todas las categorías, por todos los productos. Ahora, no, es que queremos ver es obviamente, explorar eso por cada uno de los años. Entonces, puedo agregar solo el año y me muestra que a pesar de que en la dimensión de fecha había hasta el 2010, solamente hay ventas hasta el 2008, ¿sí?
puedo agregar el mes. Entonces miren que por ejemplo el 2005 solamente está agosto, diciembre, julio, noviembre, octubre, septiembre. O lo otro que puedo hacer es, en vez de hacerlo así, agregar la jerarquía, que lo que hace es mostrarme todo el detalle de la jerarquía. Resulta y sucede que estas herramientas, estas bases de datos, la mejor forma de explorarlas no es esta herramienta, sino Excel. Les voy a mostrar cómo se ve desde Excel. Este es uno que ya hice. Simplemente nos conectamos, obtener datos externos, otros orígenes, análisis services. Colocamos dónde está nuestro cubo. Buscamos nuestro proyecto, clase 8pm, ventas por internet, finish, y ¿qué vamos a crear? Una tabla dinámica, y miren que me sale exactamente lo mismo que tengo en la otra interfaz, pero con una diferencia, que esta es mucho más, aparte que es más conocida, es mucho más intuitiva. Cuando tengo jerarquías, él me las agrupa. Ya no me hace lo que hace la otra herramienta, que es listarme todo, sino que me las agrupa. Entonces yo puedo ir mirando mes a mes, o día, o por fecha, cuántas fueron las ventas, ¿cierto? Si por ejemplo agrego la categoría acá, voy a hacer un intercambio. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de la tablita que yo les mostraba de un informe que era cliente con producto? Míralo ahí. Ese tipo de informes o ese tipo de preguntas que se resuelven con esos cruces, lo ideal es trabajarlo con cubos. Y miren que además las preguntas también son un poquito diferentes. Acá se habla más de cuántos, ¿cierto? Cuántos, una cantidad, un resumen. Y en los reportes normalmente hablamos de cuáles, ¿cierto? Algo más detallado. También podemos mostrar cuántos, pero digamos que acá mirar cuáles es más, no tiene tanto sentido como si lo tienen los reportes. Aquí tiene más sentido mirar las cantidades. Por ejemplo, aquí voy a hacer una configuración para que veamos los valores más fácil. Formato de número. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la categoría, además de las bicicletas, que más vende? No, sin contar las bicicletas es obvio que son las que más se venden. La cubierta y la cámara. No, está bien, yo la puedo ordenar, pero miren que sin necesidad de hacer filtros ni nada, yo puedo llegar fácilmente a responder una pregunta, como la que yo acabo de plantear. O sea, además de las bicicletas, ¿qué otra categoría es la que más se vende? Ya. Exacto. Esas que son tan específicas de una cantidad, por un cubo sería lo ideal. Que ordenemos esto entonces. Como me pedían por acá. Como se dan cuenta, es Excel el que me permite ser dinámico con la exploración y con el análisis. No es el cubo. El cubo ya hizo su trabajo, que es resumir la información, responder rápidamente a las preguntas. Pues cuando yo hago los filtros, pues aquí y le hago los movimientos. El que me permite que esto yo lo pueda explotar más fácilmente es la herramienta de explotación. En este caso, Excel es la mejor. Hay otras de otros competidores, pero esta
para mí, que casi todo el mundo conoce, que hemos trabajado muchos con tablas dinámicas, esto se hace muy familiar, ¿cierto? Para cualquiera. ¿Qué más podemos ver? Como es una tabla dinámica, pues esto lo podemos cambiar como queramos. Por ejemplo, ¿qué día de la semana es el que más se vende? Pues ahí los valores están muy parecidos todos, ya no es tan claro. El único que como que se destaca es que los lunes en el 2006 eran los que más se vendían. Claro, no, ahí tengo todo lo que tengo en una tabla dinámica, es igual. La única diferencia es que la fuente es un cubo de análisis services, es la única diferencia. ¿Sí? Y como les decía ahorita, ya simplemente es que agregar dimensiones. Lo que me parece complicado es como saber específicamente qué dimensiones escoger. Pues que las dimensiones que escoger las dicen las preguntas. La pregunta que yo hice ahorita, ¿qué categoría, además de las bicicletas, es la que más se vende? Necesariamente tengo que incluir las categorías, las subcategorías, como una dimensión para poder saber eso. Y las ventas, obviamente. Como en la forma en que yo lo planteé, no necesito el tiempo. ¿Cuándo necesitaría yo el tiempo? Si yo te digo, o si yo pregunto, en el 2000, por ejemplo, en el 2006, ¿cuál categoría, además de la bicicleta, se vendió más? ¿Cuál? Ninguna. ¿Sí? Recuerden, es un cruce. 2016 y busco las categorías. Y además de las de bicicletas, no hay. ¿Sí? Entonces, mira que es la pregunta, o las preguntas mejor, las que determinan qué dimensiones debo incluir en el cubo. Por lo general, casi siempre se incluyen las mismas que están que tienen relación con la FA. Porque si, digamos, o sea, todo eso es la consecuencia de. O sea, si creamos o diseñamos una FAQ para responder ciertas preguntas que tienen relación con ciertas dimensiones, pues es obvio que el cubo, pues que me da otro plus, las dimensiones que están relacionadas con esa FAQ son las que también voy a llevar al cubo ¿sí? Puede que, por ejemplo, ¿cuál no es muy común en los cubos? La dimensión cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es demasiado detallado, ¿sí? Si yo soy un vendedor al detal, ¿cierto? O un retail, obviamente tengo muchos clientes, entonces sería demasiado detallado. Pero el cliente tiene atributos por los cuales yo sí puedo resumir. Por ejemplo, y ya para terminar, vamos a agregar una dimensión que sea la de cliente. La de cliente. Yo quiero que cuando seleccionen el cliente, como no me interesa el nombre, o sea, si me interesara ver el nombre y eso, miren que acá, igual que en el caso, cuando hacíamos los reportes, está separado. Nos tocaría hacer un query para unirlos, ¿sí o no? Pero en este caso, para este tipo de análisis no me interesa el detalle del nombre de la persona. Pero, por ejemplo, me puede interesar su género o su estado marital, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que en como puedo tener varios que no corresponden exactamente con la clave, lo voy a dejar así, no me importa. Tiene una relación con geografía, ¿sí? Para ver el país, ¿cierto? Pero yo solamente quiero ver el estado marital y su género. ¿Listo? La ciudad y el país.
de cliente. ¿Sí? Aquí está. Entonces lo que quiero es, por ejemplo, en este caso, yo puedo tener de hecho dos jerarquías, una para lo que es la geografía, ¿cierto? Geografía o ubicación. Y puedo tener, bueno, ya la otra no es una jerarquía porque género y estado marital no tienen relación, ¿cierto? Entonces la voy a implementar. Procesar. Close. Y me voy a ir de una vez a Excel, a actualizar. Perdón, si no lo agregué al cubo. Ahí solamente creé la dimensión, ¿cierto? La implementé. Ahora sí, me voy al cubo. Agrego la dimensión de un cliente. Y que voy aquí al uso. Está bien la relación. Esta es la pestaña que me dice cómo se relaciona la tabla de hechos con sus dimensiones. Proceso, implemento, perdón, y proceso. Nuevamente le voy a cambiar las configuraciones de error para que no me vaya a fallar. Ahí procesó. Y ahora sí voy a Excel, refresco. Miren que aquí ya me apareció la dimensión cliente. Entonces yo ya puedo saber, por ejemplo, las ventas por país y a su vez cada país en cada ciudad. O por ejemplo, saber por género, hombres o mujeres, está muy parecido. O por estado marital. ¿Sí? Single and married, ¿cierto? Se me olvidaba hablarles de estas otras pestañas rápidamente. Calculations, para crear campos calculados o miembros calculados dentro del cubo. No se utiliza el SQL normal, se utiliza MDX. KPIs, indicadores. Acciones. Si yo quiero, por ejemplo, que cuando estén explorando el cubo, cuando lleguen a un determinado momento, a un determinado detalle y le den doble clic, yo quiero que vaya a otro cubo o a un reporte, por ejemplo. También. Particiones, muy importante. Los cubos pueden ser, hay veces también muy grandes, pueden tener mucha información. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 6 años o 5 años de información y entonces cada vez tengo más años y entonces voy a ir a procesar todos los años sabiendo que la información de los años anteriores ya no cambia. Entonces para eso son las particiones. Yo tengo una partición por año y solamente proceso ¿qué? La partición del último año, del año actual, que es la que está cambiando. Y así se demora menos el procesamiento. Claro, porque si no tiene que ir a otra vez a procesar todos los años información que ya está, o sea, que ya no cambia. Agregaciones, forma todavía más para decirle a él cómo resumir más y cómo prepararse más para responder las preguntas. Perspectivas, perspectiva financiera, de mercadeo, sí, como un punto de vista de los datos. Y traducciones. Por si yo quiero traducir algún término en especial a un determinado idioma. ¿Sí?
Listo, muchachos.